Estas son las últimas noticias de Colombia TV. Hubo fraude con los formularios E14 sobre los resultados de las elecciones de este 29 de octubre. Son cientos las denuncias que se han hecho en redes sociales por fraude electoral de las pasadas elecciones del 29 de octubre de 2023, por manipulación de los formularios E14 en todo el país con tachones y votos agregados a ciertos candidatos políticos. En medio de todas estas inconsistencias a las que tiene acostumbrado al país el registrador Alex Vega y ante el supuesto fraude que enlodaría la votación y que han venido denunciando diferentes usuarios de las redes sociales, la registraduría se pronunció negando estas aseveraciones. La inconformidad se extendió por muchos lugares de Colombia, finalizadas las elecciones 2023, en donde siguen los disturbios y alteraciones al orden público. Después de que se finalizaron las elecciones territoriales del 2023, se han hecho públicas varias denuncias que señalan posibles fraudes electorales en distintas partes del país, incluyendo la ciudad de Bogotá. Ahora el problema se presentó en el Huila y el Tolima, donde las autoridades se encuentran realizando el debido proceso. La inconformidad se extendió por muchos lugares de Colombia, en los que dañaron y quemaron material electoral. Incluso 2 días después se siguen presentando violentos disturbios. En la noche del pasado 30 de octubre, un grupo de personas inconformes con los resultados de las elecciones en Aipé, Huila, intentó entrar a la fuerza a la ciudadanía educativa de este municipio, donde se adelanta el proceso del escrutinio. A los alrededores de las instalaciones donde se está realizando el escrutinio, han llegado algunas personas que manifiestan no estar de acuerdo con los resultados electorales. Desafortunadamente, en un hecho de intolerancia, personas encapuchadas intentaron tomarse de forma violenta este escenario y gracias a la reacción de la policía se evitó que esta situación pasara a mayores, dijo el coronel Domingo Alfredo López Dáñez, comandante de la Policía Metropolitana de Neiva. Asimismo, la Fiscalía se tomó a la Alcaldía de Purificación Tolima por un posible fraude electoral. Al parecer, fueron varios los hallazgos de las autoridades, computadores y tarjetones posiblemente con alteraciones. Allí también se presentaron manifestaciones el pasado 29 de octubre. De hecho, haciendo un recuento, los desmanes, las denuncias y las alteraciones al orden público se han presentado en al menos 10 lugares en el país. Teniendo en cuenta los diferentes hechos de orden público que se han venido presentando a lo largo del proceso de escrutinio, la MOE invita a los presidentes, directores y líderes de las 35 organizaciones políticas y los grupos significativos de ciudadanos que postularon candidatos a pronunciarse de manera clara, contundente, mediante un llamado a las candidaturas y sus simpatizantes a que diriman las controversias electorales a través de vías institucionales. Creo que no es posible ni sería responsable de afirmar que hay un fraude general. Hay unas preocupaciones en algunos lugares que deben resolverse. Estamos hablando particularmente de Santa Marta, de varios municipios de la costa Caribe, sobre todo. Conozco y tengo información de lo que está pasando en varios de esos municipios y allí hay, digamos, particularmente algunas irregularidades que deben investigarse y deben resolverse. Lo que está pasando en la gobernación de Arauca también creo que debe concitar preocupación en términos generales. Pero yo no creo que estemos hablando de un fraude generalizado. Hay municipios donde hay algunas evidencias, algunos hechos que consisten en gravedad, que pueden afectar la voluntad ciudadana y que deben resolverse. Lo que a mí sí me parece es que esto evidencia, junto a otras cosas que han sucedido anteriormente, es que nuestra arquitectura institucional, el diseño que tenemos en términos electorales, es un diseño, en mi opinión, anacrónico y es un diseño que no da garantías ni tranquilidad política. Que a escasos dos días de las elecciones, que a escasas semanas de las elecciones, el Consejo Nacional Electoral, un órgano conformado fundamentalmente por integrantes de partidos políticos, tome la decisión de anular candidaturas, me parece que es algo que no da garantías. Está claro que está en la Constitución, es decir, es legal, pero es un diseño que me parece que genera mucho ruido. O sea, que anteriores políticos, como en su inmensa mayoría son los magistrados del Consejo Nacional Electoral, que no son claramente reconocidos por sus cualidades jurídicas, sino fundamentalmente por su militancia política, y digamos, ese es un origen partidista, digamos, eso está bien en términos del diseño. El problema son las competencias que tiene hoy el Consejo Nacional Electoral. Entonces creo que todo esto lo que va generando es la necesidad urgente de revisar el andamiaje electoral en Colombia. Tenemos un sistema arcaico que se presta para irregularidades en municipios concretos, que no da tranquilidad al conjunto de actores políticos y que permite que a escasos días y escasas horas de
de que se vayan a las elecciones los ciudadanos no tengan claridad para votar? Sí, que yo creo que son interesantes en este debate. Primero es que efectivamente no estamos hablando de un fraude, estamos hablando de eventos que se pueden denominar como crisis postelectorales, pero localizadas, es decir, no hablamos de que efectivamente en todo el país existan esta serie de incidentes, sobre todo porque son incidentes que están relacionados muchas veces o con que no están de acuerdo con los resultados o porque con que hay delitos electorales involucrados en esa serie de irregularidades electorales. Segundo, efectivamente hay que hablar un poco sobre la ingeniería electoral, y es que efectivamente entre más nos vamos acercando al nivel local, es mucho más difícil lograr y conservar ese equilibrio electoral entre las campañas políticas, pero también en que el árbitro, que en este caso es tanto el CNE como la registraduría, pues también genera unos desequilibrios que también desestabilizan una competencia sana entre las campañas políticas. Y por último, creo que estas elecciones también dan pie para que efectivamente se establezcan una serie de reformas sobre cómo se deben avalar desde los partidos políticos, sobre todo las candidaturas, pero efectivamente también los plazos para que las decisiones del CNN y la registraduría no afecten el normal desempeño de las elecciones a nivel local. Que yo mencionaba anteriormente, la candidata de Fuerza Ciudadana no era el candidato que a muy pocos días termina llegando el tarjetón y el ciudadano desarrollándose. Y aquí viene un problema, digamos, que es institucional y un problema político. El problema institucional es, nosotros tenemos una institucionalidad en lo electoral, que es la sección quinta del Consejo de Estado tiene unas competencias, el Consejo Nacional Electoral tiene otras y la registraduría tiene otras. En lo real y en lo concreto, le hemos dado a un órgano de origen partidista resolver opiniones, resolver controversias que en mi opinión no son controversias políticas, sino controversias jurídicas. Una cosa es cómo organizamos las elecciones, listo, ahí deben estar los partidos políticos. Yo no estoy en contra de que exista un organismo como el Consejo Nacional Electoral. Lo que yo creo que no debe hacer el Consejo Nacional Electoral es tener competencias jurisdiccionales como las tiene en este momento. Ahí se necesita una corte electoral. Porque la decisión si alguien está inhabilitado o no, y aquí me separo un poco de Edward, no es una controversia política, es una controversia en esencia jurídica, digamos, si se tienen o no, digamos, los elementos que constituyen una inhabilidad o una incompatibilidad. Y en este caso, la candidata, que ahora no recuerdo su nombre, la hermana del exgobernador Caicedo, alega que acudió a la sección de consultas del Consejo de Estado para consultar si estaba inhabilitado o no. Espere más noticias en Noticias Colombia TV. Suscríbete a Noticias Colombia TV y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas los últimos reportes.